Buenas tardes a todos, bienvenidos a las jornadas del Colegio de Magistrados de Capacitación y de Asociación de Magistrados y Funcionarios. En el primer paso, le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado y a todos los expositores que están acá. Y obviamente en este momento le doy la bienvenida al presidente del Colegio de Magistrados que está acá entre nosotros, el doctor Lisandro Fassmann, eh, que es una de las voces que va a dar comienzo a estas jornadas. Gracias, Vanessa. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, simplemente saludarlos. Es el inicio del año académico de estas capacitaciones que tiene a bien organizar el colegio en conjunto con Mafucaba hace varios años. La idea es arrancar con un ciclo que va a tratar un tema en común y en principio vamos a ir abordándolo con especialistas, colegas de ambos fueros. Ambos fueros me refiero fundamentalmente al contencioso y al penal, pero también vamos a ir haciendo capacitaciones con el resto de los fueros de las competencias nuevas, la electoral, la del fuero de consumo. Así que es el inicio, es el primero de muchos encuentros que vamos a tener a través de esta forma virtual. Es un placer contar con los colegas que tenemos hoy, de una versación, una experiencia y un conocimiento, una trayectoria en el fuero muy importante, además de ser amigos y buenas personas, todo, que es más importante todavía que los formados que son. Pero es un lujo contar con ellos, agradecer su presencia, su predisposición a estar en este encuentro. Sabemos que siempre es difícil las agendas de cada uno congeniar, pero bueno, no hubo ningún inconveniente, es un placer que estén con nosotros. Agradecerle a Vanessa y a todo el equipo de prensa y comunicación del colegio que está haciendo posible este encuentro. Así que los dejo con los expositores. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta es la primera de las jornadas que vamos a hacer a lo largo de este año, así que les doy bienvenida a todos los inscriptos, a los que están en el canal de YouTube, a los que después de este día también van a ver lo que se transmite en el canal de YouTube, tanto del colegio como de la asociación. En nombre del colegio habló el doctor Lisandro, en nombre de la asociación también les doy la bienvenida, pertenezco a los dos, así que bienvenidas también por ahí. Estas jornadas de capacitación se van a ir desarrollando a lo largo del año y en esta queremos agradecer a toda la gente que ha venido del fuero contencioso y todo este tema que ya los vengo llamando hace más de un mes a todos ustedes que están hoy acá. Les doy las muchas gracias y muchas bienvenidas por estar acá y por haber generado esta gran exposición. La primera oradora es Dora Monti, que va a abordar la temática en lo que tiene que ver con contencioso administrativo en competencias de planes de ahorro de entidades automotrices, fallo TCJ Benítez. La doctora es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, profesora en varias situaciones de universidades nacionales, se ha desempeñado tanto en el fuero federal como provincial y hoy fiscal de coordinación de litigios complejos en la Unidad de Especializaciones de Relaciones de Consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha escrito varias publicaciones y artículos. En esta ocasión le damos la bienvenida a Marcela Monti, quien va a desarrollar el primero de los temas que abordaremos en la jornada de hoy. Así que bienvenida, doctora. Y hola, ¿qué tal? Ahora, obviamente. Ahí se ve, ¿no? Ahí compartí, ¿estamos todos bien? Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del colegio, al doctor Lisandro Fassmann, a Vanessa, a la comisión académica. Quiero agradecer a todos los que están conectados también a través del canal de YouTube y aprovecho para saludar a mis colegas. Hoy vengo acá y vamos a hablar en mi rol de fiscal coordinadora de la Unidad de Relaciones de Consumo en la Ciudad Autónoma. Y vengo a desarrollar el conflicto de competencia entre el fuero comercial y el fuero local
en todos aquellos casos desencadenados a partir de la atribución de competencia de consumo a tribunales locales. Por un lado, vamos a tener consumidores que inician acciones en el fuero, en esta misma jurisdicción, por los reclamos derivados de planes suscriptos con empresas automotrices, y por otro lado vamos a tener a proveedores donde plantean inhibitorios ante el fuero comercial, y los jueces en el fuero comercial declaran inconstitucionalidades tanto del fuero como del Código Procesal local. Bueno, para poder analizar y ver más o menos y entender los hechos, vamos a ver de qué trató Benítez, que es el fallo que voy a desarrollar. Hay un consumidor que demanda a una concesionaria por los daños y perjuicios generados por la falta de entrega de un rodado. Muchas veces puede ser esa la causal o puede ser por la entrega extemporánea del rodado, que son adquiridos tanto uno como el otro bajo la modalidad de planes de ahorro. Y entre los daños y perjuicios que se pide el daño sancionatorio, el daño punitivo, el daño directo y la penalidad de la solicitud de adición. Vamos a ir desarrollando uno por uno todo. Entonces, para poder repasar, tenemos un consumidor que suscribe un plan de ahorro, una concesionaria que incumple en la entrega, tenemos la instancia de conciliación sin éxito, se inicia la causa en un juzgado de consumo local, se remiten las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y se inicia una inhibitoria en el juzgado comercial. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia resuelve el conflicto positivo de competencia, pero vamos a ir viendo todo lo que pasa. También en algún momento pasamos por la Corte y vamos a ir viendo qué dicen todos los fueros. En primer lugar, cuando se inicia la causa en el juzgado local, se remiten las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, que recibe la causa y analiza el anclaje o la radicación del expediente y la existencia o no de la relación de consumo. Cuando hablamos de anclaje o de la radicación del expediente, analizamos el artículo 5 del Código, que establece que la justicia en las relaciones de consumo será competente para conocer en los casos que versen sobre conflictos en relaciones de consumo siempre que estén regidas por normas locales o nacionales, toda vez que el consumidor sea el actor y la ciudad autónoma sea indistintamente el lugar de celebración del contrato o el domicilio del proveedor o el domicilio del consumidor o el lugar de la prestación del servicio. Para analizar la relación de consumo tenemos que ver el artículo 42 de la Constitución Nacional, que adopta la expresión relación de consumo para referirse a toda circunstancia, sea antecedente o consecuencia de una actividad que satisface demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios. El artículo 1 de la 24240 dice que consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere bienes o servicios como destinatario final, propio o familiar. Y el artículo 2 hace alusión al proveedor y dice que es una persona física o jurídica que desarrolla una actividad, ya sea montaje, creación, producción, comercialización de bienes y servicios. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en varios fallos, podemos hablar por ejemplo de Ledesma o de Alavi. El Ledesma dice que los usuarios y los consumidores son sujetos vulnerables que el constituyente ha decidido defender. En Alavi, siguiendo la misma línea, dice y aclara que estos grupos que tradicionalmente han sido postergados, es necesario por eso mantener un fuerte interés estatal para poder mantenerlos y protegerlos. En la Filmina se ven que hay varios fallos más que siguen la misma línea. Bueno, ¿qué pasa cuando llega? ¿Qué hace el juez comercial? Al contestar el traslado del juez local, el juez comercial, la empresa automotriz no consiente la competencia local, informa que se ha iniciado una inhibitoria en el fuero comercial. En el fuero comercial, el juez comercial hace lugar a la inhibitoria, se declara competente y declara la inconstitucionalidad del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que establece que de los 27 juzgados, 3 tienen competencia en relaciones de consumo, y la inconstitucionalidad del artículo 5 del Código Procesal de Justicia en las relaciones de consumo, que fue el que recién analizamos para hablar de radicación o anclaje.
dice que todas estas normas violan el artículo 31 de la Constitución Nacional y la 24588, que recordemos es la ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad autónoma. El juez dice como que no se reformó esa ley y se explaya en ese tema. Por otro lado, también dice que el convenio interjurisdiccional de transferencia de justicia nacional de consumo entre el Estado Nacional y la ciudad autónoma no fue aprobado por el Congreso Nacional. Y por último, como los argumentos para poder declarar la inconstitucionalidad de todo eso, asegura que la legislatura local no tiene competencia para poder legislar normas procesales aplicables en el ámbito nacional. ¿Qué pasa cuando llega al juzgado local? Bueno, el juzgado local rechaza la inhibitoria, mantiene su competencia, comunica su decisión al juzgado comercial y ordena su remisión al Tribunal Superior de Justicia a fin de que dirima el conflicto de competencia fundándose en el precedente de la Corte Bazán y en el artículo 13 del Código Procesal de Justicia de Relaciones de Consumo. Funda su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que receptó la ausencia de mecanismos de protección que necesitaban los consumidores y usuarios en la CABA, y dota de competencia a 3 juzgados, aquí en la misma jurisdicción, en materia de relaciones de consumo, a fin de garantizar estos derechos. También se basa en el 129 de la Constitución Nacional, en tanto los consumidores y los usuarios de la ciudad autónoma tienen derechos a ser juzgados por sus propios jueces naturales. Utiliza el Código Procesal, en donde establece que los conflictos derivados de las relaciones de consumo entre particulares están basados en el derecho común y deben ser dirimidos ante la respectiva justicia local. Y por último, el artículo 41 de la 24240, que fija que la ciudad actuará como autoridad de aplicación, ejerciendo el control, la vigilancia y el juzgamiento en el cumplimiento de esta ley respecto de presuntas infracciones cometidas en su jurisdicción. Por último, aclara que el mismo contrato de adhesión tiene una cláusula predispuesta por el proveedor donde fija la posibilidad de litigar en la ciudad autónoma y no en el fuero ordinario comercial. ¿Qué es lo que pasa? Por su parte, ante la comunicación del fuero contencioso, el juez comercial tiene por trabado el conflicto y remite las actuaciones a la Corte, invocando el 10 del Código Procesal Civil y Comercial. Y la Corte es la que remite las actuaciones al TCJ por aplicación del criterio establecido en Bazán. En el 2015 comenzamos a ver diferentes fallos que son, bueno, todos conocemos, Corrales, Nisman, Misrag y varios más, donde la Corte sostuvo que en atención a la autonomía que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudad autónoma, el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la capital federal es meramente transitorio y que corresponde garantizarle a la ciudad el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia de jurisdicción. Y recién con provincia de Córdoba y con Bazán, la Corte le reconoce el derecho de acceder a la competencia originaria de la Corte y la facultad al Tribunal Superior de Justicia para dirimir los conflictos de competencia en tribunales nacionales y tribunales locales. Entonces, una vez que llegamos al Tribunal Superior de Justicia, tenemos el paso previo que se remite la causa al Ministerio Público Fiscal. El fiscal general sostiene en su dictamen que el juez comercial omite varias cosas, entre ellas las modificaciones introducidas por la 26.361 a la 24.240, que omite que los litigios de consumo deben ser juzgados en las jurisdicciones locales y omite que las provincias no han delegado al gobierno federal el poder de dictar normas procesales. En su rol de velar por la legalidad de las normas, el fiscal aclara que no es aconsejable declarar la inconstitucionalidad de normas así lisa y llanamente, sino que lo ideal, en su opinión, es buscar una opción hermenéutica que mantenga vigencia de normas. Esta opción hermenéutica está dada por poder interpretar la 24.240, las relaciones de consumo deberían ser para él entonces juzgadas por poderes locales. Aclara que no está mal enfocado el tema del convenio interjurisdiccional de transferencia de la justicia de consumo entre nación y la ciudad autónoma, porque no es lo mismo reglamentar las relaciones de consumo que transferir los tribunales nacionales a la ciudad, y hace esa distinción.
Por último, establece que las relaciones de consumo constituyen relaciones de vecindad en los términos de la 24.588 y hace una aclaración sobre el instituto de la inhibitoria y su relación con la distancia geográfica que puede marcar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dice que el artículo 7 declara las circunscripciones judiciales como delimitaciones territoriales. Por eso, para él no era el cauce adecuado la inhibitoria entre todo lo que pudo optar la empresa concesionaria proveedora al poder ir a la justicia comercial. Ahora bien, ¿qué dijo el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, ahí tenemos que la mayoría entiende que la competencia jurisdiccional para entender en la reparación de los daños ocurridos con motivo u ocasión de una relación de consumo ha sido acordado por el Congreso en la 26.361, que sabemos que es la última que modificó la 24.240. Todo esto o este análisis se desprende de la redacción actual de los artículos 40 bis, que marcan el daño directo, o 40, que marcan daño sancionatorio, el 45 y el 53, que fijan las normas del proceso y las actuaciones administrativas. Ellos establecen que la ciudad autónoma y las provincias actúan como autoridades de aplicación local de lo ahí dispuesto, y estamos frente a una norma que contiene disposiciones expresas que acuerdan que la ciudad autónoma tiene jurisdicción para entender en pleitos donde se ventilan los alcances y o la existencia de relaciones de consumo. Hasta acá llegamos a lo que viene diciendo la mayoría del TCJ. Ahora vamos a ver el voto de Lozano, que ahí dice cómo congeniar la jurisdicción nacional y la local en materia de consumo y qué pleitos son de una competencia y de otra. En este fallo, Lozano aprovecha y hace una distinción y enumera cuáles son las causas que pueden ir al fuero local y cuáles son las nacionales. Dentro de las causas que van o deben iniciarse en el fuero local, él dice que la primera es toda aquella causa que trate de revisar actos administrativos locales que se imponen sanciones a proveedores. Es decir, que está discutida la validez de un acto local. Por ejemplo, un acto que emita la Dirección General de Defensa del Consumidor y que sancionando a una empresa con una multa debería venir al ámbito local. También dice la reparación de daños directos y toda otra pretensión que la parte actora pueda entender o quiera buscar en su forma de reparación, como consecuencia de una relación de consumo, por supuesto. Pero acá hay que tener cuidado, porque no todo pleito fundado en una relación de consumo es local. Hay casos federales en razón de la materia, por estar reguladas por normas federales, o porque se debe analizar un acto emitido por un órgano federal. Por ejemplo, si ese mismo acto, en vez de haber sido dictado por la Dirección General de Defensa del Consumidor, hubiese sido dictado por la Secretaría de Comercio. Y con respecto a normas federales, lo podríamos ver como aquellas normas interjurisdiccionales. Podríamos, si quieren analizar el tema del ticket aéreo, demás, podemos analizar Texido y ver si la demandada incluye o no la agencia de viaje, o si hay o no emisión de ticket, pero bueno, a eso me refiero con que no todo pleito fundado en relación de consumo es local. Con respecto a cuando habla del ámbito nacional, él aclara que todos los demás derechos que los consumidores pretenden ejercer a la luz de la 24.240 son nacionales. Es decir, no las que pretenden un daño, pero por ejemplo, si buscan la nulidad parcial de un contrato, o buscan el cese de publicidades ilícitas o engañosas, o quieren obligar a que se proporcione información adecuada y gratuita, bueno, todo eso sería nacional. Y como una aclaración, Lozano no comparte ese punto del Ministerio Público Fiscal en cuanto a las inhibitorias. Y él considera que la inhibitoria es la única vía prevista con características adecuadas que satisface o para satisfacer intereses reconocidos en la Constitución Nacional. Para poder concluir, yo soy fanática de los porcentajes, y para que tengan una idea, en mi unidad como fiscal, en el último año he emitido aproximadamente 1.900 dictámenes. De esos 1.900 dictámenes, el 20% he desarrollado conflictos sobre competencia. Y de ese 20%, el 16% son dictámenes que tienen este mismo tipo de planteos que Benítez.
en donde continúan entrando los mismos reclamos al día de hoy por conflictos positivos de competencia. Comercial sigue declarando las inconstitucionalidades y remitiendo a la Corte, y la Corte remite al TCJ, y el TCJ continúa resolviendo como lo ha hecho en Benítez. Por lo tanto, creo que muy humildemente este accionar innecesario quizás redunda en una violación a la tutela judicial efectiva de consumidores que finalmente son los únicos que se ven perjudicados. Creo que todos los magistrados no debemos olvidarnos que lo más importante es respetar y mantener la vigencia de la Constitución Nacional y seguir el camino que viene marcando la Corte, preservando la autonomía de la ciudad, para darles a los ciudadanos porteños la posibilidad de ser juzgados por sus propios jueces naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición y, y su gran PowerPoint que ha preparado. Así que un aplauso para la doctora. Ahora vamos a seguir con la doctora Nidia Karina Cicero, que va a exponer sobre las competencias específicas del Ministerio Público Fiscal en segunda instancia. Es doctora en Derecho, es profesora adjunta regular de Derecho Administrativo, Responsabilidad del Estado y Procedimiento Administrativo en la Facultad de Buenos Aires, tanto en grado como en posgrado. Docente de metodología, de investigación, tesis 1 y 2 en maestría de Derecho Administrativo y Económico de la Universidad Católica. Se ha, se- se ha desempeñado. Ya me conocen, a mí yo ya soy ya soy como una planta en el fuero contencioso administrativo. Claro, la presentación, doctora, es también porque en el canal de YouTube por ahí alguno de sus alumnos o gente de otro lugar también le interesa. Bueno, y es además de fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es autora de varios libros y sintetizo esta presentación de la doctora que sí es muy conocida en el fuero, en nuestro fuero. Pero fuera de eso, para los que vienen de otros lugares, le damos la bienvenida a la doctora y le cedo la palabra en este momento y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Vanessa. No por ser conocida por vieja, soy conocida porque estamos acá desde que empezó el fuero, entonces por eso es que, pero tenés razón y te agradezco mucho que a lo mejor hay gente que no está a lo mejor tan empapada con lo local. Bueno, muchas gracias y gracias a Lisandro y bueno, a los colegas, que es una alegría para mí compartir con ellos. Y bueno, voy a ser franca, yo me quedé pensando mucho en qué compartir con ustedes, ¿no? Cuando me invitaste aquí a esta disertación. Porque a diferencia de Patricio, Marcelo y Juan, que vi que pudieron encontrar un aspecto así muy específico y que me parece que está aportando mucho, ¿no? Respecto a cuestiones muy que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que nos ayudan a lo mejor en este día a día. A mí me quedó dando vuelta en mi mente lo que vos habías comentado de esto de la idea del multifuero, ¿no? De lo que se ha transformado de alguna manera el fuero contencioso administrativo. Y esa idea me quedó rondando mucho y me hizo hacer una introspección, digamos, ¿no? Ponerme a pensar de alguna manera cómo empezamos cuando empezó este fuero en el año 2000, así que viene casi un montón. Cómo empezó, cómo empecé también, les pido disculpas porque me hago cargo de que voy a ser un poco autorreferente, ¿no? Pero bueno, tu invitación me movió un poco a pensar en las distintas etapas también que yo he pasado en punto a la competencia de este fuero, desde que este fuero se creó hasta donde estamos ahora, y cómo también se fue modificando bastante en los últimos años. A lo mejor yo he tenido la experiencia o la suerte de poder estar en primera instancia, en la prescripción, en el juzgado, y después de estar acá en la fiscalía, ¿no? Y entonces en esos años, cómo se fue realmente haciendo cada vez más líquida, si me permiten la expresión, ¿no? La competencia del fuero contencioso,
porque al mismo tiempo, bueno, Marcela lo señaló y me parece súper importante, también se fue logrando fortalecer la autonomía de la ciudad. Entonces, al fortalecerse la autonomía de la ciudad, eso también ha ido de a poco agrandando, engrosando, ¿no es cierto?, los campos en los cuales el fuero contencioso termina interviniendo. Entonces yo les quiero compartir esto que es una cosa muy, muy básica, pero no es tan linda como la que hizo Marcela, tan específica, pero bueno, es un poco a un sentido general de en los temas, ¿no?, que nosotros intervenimos en el Ministerio Público. A mí me pareció que a lo mejor pensan esta idea del multifuero, ¿no? ¿Cómo impacta esta idea del multifuero en las competencias cotidianas que nosotros tenemos en segunda instancia, ¿no? Esto lo comparto con Juan, pero de alguna manera viene reflejado también, ¿no es cierto?, más allá de algunas particularidades que ahora vamos a decir, viene reflejado también con esa amplitud que tiene la competencia de la primera instancia, ¿no?, del Ministerio Público en la primera instancia. Entonces, estas normas básicamente atributivas de competencia que tenemos nosotros en el Ministerio Público es, bueno, la que sabemos, ¿no?, la orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, la 1903, y después estos tres núcleos o micromundos, digamos, jurídicos, que van a su vez articulando todos esos temas o esas competencias que nosotros vamos desarrollando, que podríamos decir que son como tres grandes nudos a nivel normativo, me refiero, ¿no? Por un lado va a estar el código, ¿no?, el código nuestro, la ley 189, el código constitucional tributario, y este énfasis que se le ha dado también al rol del Ministerio Público a partir de una modificación que se hizo hace poco tiempo, en donde se ha ampliado notoriamente los temas en los cuales el Ministerio Público tiene que intervenir. El núcleo duro de consumo, que Marcela explicó bien, uno de estas situaciones, ¿no?, que todavía bueno, están indefinidas y que necesita, me parece, mucho más tiempo de andar para que quede consolidado, ¿no? Y bueno, y la ley de amparo, ¿no? La ley de amparo también nos brinda un texto que amerita nuestras intenciones. La ley orgánica del Ministerio Público, lo relevante, más allá de los puestos de competencia que nos reconoce, es la conceptualización, ¿no?, de qué es lo que hace el Ministerio Público, ¿no? Yo, a lo mejor esto es una cosa obvia, si les parece obvio, me disculpan, pero bueno, este afán a lo mejor docente que siempre tengo de querer explicar las cosas como por la base, ¿no? Porque hoy mismo tuvimos aquí unas entrevistas de trabajo y a veces uno tiene que preguntar, pero vos sabés lo que hace el Ministerio Público, porque a veces no queda demasiado claro qué rol tiene el Ministerio Público, por lo menos en el contencioso administrativo, ¿no? El Ministerio Público Fiscal en lo penal es como muy claro, muy cinematográfico inclusive, pero lo que nosotros hacemos aquí en el contencioso es a veces queda como ahí como en una nebulosa. Entonces, para los puntos de partida de esto es partir de la ley 1903, del carácter que le da al Ministerio Público, de la autonomía funcional que tiene, su organización jerárquica, el concepto de el principio de independencia de actuación, de unidad de actuación, ¿no?, de esa relación. Aquí estamos fiscales de primera instancia, fiscales de segunda instancia, Marcela se refirió también a la Fiscalía General, ¿no es cierto?, esa estructura jerárquica, pero con absoluta independencia con la que nos movemos todos los integrantes del Ministerio Público. Y puntualmente lo que atañe a la competencia de la segunda instancia, que era eso que ya
referirme, bueno, esto está vinculado o descrito, mejor dicho, en los artículos 34, el artículo 35 de la ley del Ministerio. Y acá lo quiero yo detenerme, ¿no? En el sentido de que esta integración o estas atribuciones que dice el artículo 35, ¿no? Uno lee las atribuciones que da la ley 1903 y da una sensación, digamos, que las intervenciones del Ministerio Público en la Cámara son como muy puntuales, ¿no es cierto? Muy específicas. Continuar, dice, la actuación que han tenido en primera instancia los fiscales a veces apelan, ¿cierto?, las decisiones de primera instancia, por ejemplo, todas las situaciones que cuenta Marcela, ¿no?, aquellas decisiones que importan apartarse de la competencia del fuero, ¿no?, dejar de lado la competencia del fuero. En general son casos en donde los fiscales de primera instancia apelan y nosotros nos obliga a la ley del Ministerio Público a continuar esa actuación, sosteniendo ese dictamen, sosteniendo esa apelación, o bueno, o podemos desistirlo, pero obviamente fundadamente. Y después la ley del Ministerio Público establece como supuestos como muy puntuales, ¿no? Cuando hay una declaración de inconstitucionalidad, cuando se llaman a plenario, ¿no? Las cámaras llaman a plenario, las cuestiones de competencia y no mucho más que eso, no mucho más que eso. Entonces, vemos acá que la ley esta 1903, cuando habla de las competencias de la Cámara, pareciera que queda circunscrito el escenario, ¿no es cierto?, a estas cuestiones que nosotros las podemos sí llegar a alimentar con lo que nos brinda, como yo les decía antes, el código, ¿no? El código que obliga a intervenir en todo lo que tiene que ver los procedimientos de habilitación de la instancia, por ejemplo, pero es a partir de una cláusula así tan abierta como la que tenemos acá, ¿no? Que dice desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes o los reglamentos, o intervenir en todas aquellas cuestiones que indiquen los jueces, que son las que en definitiva hacen, bueno, que pasé al tema de consumo, pero el tema de consumo, el Código Procesal de Consumo identifica también un conjunto de supuestos donde tienen que intervenir las fiscalías, pero digamos que da un protagonismo más directo a lo que son las fiscalías de primera instancia, ¿no? Y lo que yo quería compartir con ustedes era cuáles son las competencias que nosotros hacemos en la segunda instancia y cómo se representa eso de esa competencia multimodal o tan multifacética que tiene. Entonces, en el día a día nuestro, lo que termina pasando es que si llego a donde quiero llegar, me van a permitir encontrarlo, voy a encontrar. Nosotros en el día a día, no lo encuentro, pero ya aparece, acá apareció, en el día a día la Fiscalía de segunda instancia, aparte de esos supuestos que en verdad se dan raramente, ¿no? Los fallos plenarios, hace demasiado tiempo hemos tenido algunos, con un tema de enfermería, de suplementos salariales, creo que son bastante raros en realidad en el día a día de las fiscalías de Cámara. Nuestra actividad es bastante multifacética, tan multifacética como la misma competencia del pueblo, ¿no? Nosotros intervenimos en los recursos directos que se plantean por vía de leyes específicas, como son la ley
o el artículo, perdón, 465 para cuestionar cesantías y exoneraciones, ¿no?, de empleados públicos, pero eso a su vez trae otra problemática, ¿no?, conexa, que tiene que ver, por ejemplo, si ese recurso es idóneo o no es idóneo cuando el acto separativo no es una cesantía, sino es un simple cese por jubilación. Entonces, ese es otro problema en donde la cuestión ahí a resolver es si es competencia de la Cámara o ese cese, que está vinculado, insisto, con el cumplimiento de requisitos de edad para jubilarse, tiene que tramitar en primera instancia. Intervenimos en recursos directos contra actos sancionatorios que imponen entes reguladores, que impone la Dirección de Defensa del Consumidor, o sea, es colateral a toda la materia del consumo. Por supuesto que intervenimos en los planteos de inconstitucionalidad y de competencia de todo tenor, ¿no? Como dijo Marcela, lo que tiene que ver con los fueros nacionales, ¿no? Lo que tiene que ver también con la competencia federal en materias específicamente reguladas por leyes federales, por cuestiones de competencia, esto también me parece interesante, por conexidades, ¿no?, en la misma sala, ¿no?, por intervenciones previas de otros juzgados, en los clásicos casos de habilitación de instancia, en todo lo que tiene que ver con amparos colectivos y la enorme diversidad de cuestiones que están incluidos dentro de un amparo colectivo, que podemos tener un amparo colectivo por una cuestión de salud, un amparo colectivo por un desalojo, un amparo colectivo por una cuestión urbanística, un amparo colectivo por una obra de señalización o de ampliación de algún tipo de avenida, por una cuestión ambiental, en todas las medidas cautelares previo al dictado de cualquier medida cautelar, tanto en lo que tiene que ver con los recursos directos no, en problemáticas sociales, en todo lo que tiene que ver con el consumo. Entonces, para cerrar, porque la verdad que mi idea era simplemente plantear esta articulación, ¿no es cierto?, cómo el Ministerio Público ha ido también creciendo en sus competencias, acompañando, ¿no?, la competencia esta ampliada del fuero. Y volviendo nuevamente, y les doy un poco a hacer esta autorreferencia, yo recuerdo cuando nosotros empezamos en el juzgado, las veces que mandábamos las causas a fiscalía a dictaminar, eran contadísimas. Y aquí Marcela nos acaba de decir que ella le estaba dicho los números, ¿no? Y Marcela, corregime, la cantidad de intervenciones, ¿no es cierto?, que han ido teniendo, ¿no?, progresivamente, ha ido aumentando progresivamente. Entonces, el rol del Ministerio Público como guardián de alguna manera de la legalidad, no de alguna manera, guardián de la legalidad, ¿no?, con este rol objetivo, ¿no?, de que a veces no se comprende bien, ¿no?, el rol que no tiene de total y absoluta independencia de la situación de las partes del conflicto y como guardián de la legalidad, bueno, ha ido en este fuero, ¿no?, ha ido creciendo, se ha ido incrementando y bueno, y ha ido acompañando esos pasos que paulatinamente se han dado para, bueno, fortalecer la autonomía de la ciudad y a la vez fortalecer la autonomía de la ciudad, obviamente eso ha ido de la mano en el crecimiento de las materias, ¿no?, de las temáticas, las problemáticas que terminan siendo caja de resonancia en el fuero contencioso.
Así que bueno, era esto, era simplemente hacer un pantallazo, ¿no? Un pantallazo así como una visión muy panorámica, ese fue un poco mi propósito, para poner de manifiesto esto que ustedes, ¿no? Me hicieron reflexionar, me hicieron pensar de este concepto multifuero. El fuero contencioso nació como algo muy ad hoc, porque nunca respondió los colegas que también, la misma Marcela, ¿no? Que en sus inicios ellos han pasado por la justicia, ¿no es cierto?, en lo contencioso administrativo, a lo mejor clásica, en el sentido clásico del contencioso administrativo. Nosotros nunca fuimos un clásico contencioso administrativo, porque desde que nacimos con una competencia vinculada a la persona, ¿no? Demandada, la persona pública demandada, que era el gobierno de la ciudad, y eso nos arrastraba a lo contencioso administrativo puro, pero también otras cosas que en el contencioso federal nunca hubieran prosperado allí. Bueno, y esta idea originaria, lejos de haberse modificado para volver, digamos, esos cauces tradicionales, la verdad que no, ha ido mutando, ha ido creciendo y siempre, ¿no?, en un sentido cada vez más amplio y más, en algún punto más difuso, ¿no?, más vidrioso. Yo creo que por eso también los conflictos, ¿no?, como el que Marcela nos acaba de explicar con tanto detalle, y también, bueno, que justamente se dan porque bueno, son una jurisdicción que va creciendo, que no termina de consolidarse, pero que claramente, ¿no es cierto?, va ganando terreno en el ámbito también de la justicia nacional. Entonces me parece que eso es importante. Si bien nosotros cada vez, ¿no?, el Ministerio Público cada vez tiene más trabajo, eso también es reflejo de el crecimiento también que tiene el fuero, y bueno, me parece que es eso realmente para celebrar, ¿no?, desde la organización que ustedes tienen, ¿no?, del colegio, de la asociación de magistrados, me parece que eso también es relevante, es algo importante, porque bueno, todos los que estamos acá, cada uno ha puesto su granito de arena para ir logrando ese crecimiento y logrando también esa consolidación. Así que bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cero, por esta exposición y por su experiencia a lo largo del crecimiento del fuero y de todos estos procesos por los que se ha atravesado. Así que muchas gracias. Otro aplauso para la segunda expositora. Ahora vamos a abordar la temática de cuestiones conflictivas relacionadas con los planteos de inhibitoria y la competencia federal, y va a hablar el doctor Patricio Urrestis, abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario, ese posgrado también de la Universidad de Buenos Aires, es docente de grado y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, y es exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy fiscal de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le cedo la palabra y le doy la bienvenida en estas exposiciones del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Ante todo, el agradecimiento a las autoridades del colegio, de la asociación, por haberme invitado. Es una alegría para mí estar acá con ustedes, junto con colegas y amigos de hace años, la verdad, recorriendo la creación y el desarrollo del fuero contencioso. Voy a tomar seguramente algunas cosas que dijo tanto Marcela como Karina. Coincido con Karina que cada vez nuestra intervención es mayor. En primera instancia se ve clarísimamente, no solo por la modificación legislativa que precisó en qué supuestos había que dar la intervención obligada al Ministerio Público Fiscal, y ahí Marcela es la que tiene un rol preponderante en todo el tipo de litigios complejos, sino que hay juzgados que directamente nos mandan todo. Y cuando digo todo, digo un hecho nuevo, una caducidad de la instancia, todos los procesos
Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos una planta chica, tratamos de aportar para ayudar en todo lo que podemos. Así que también, como dijo Marcela, estamos cerca de los 2000 dictámenes por año. Creo que específicamente de competencia y constitucionalidad o habilitación de la instancia, no sé qué porcentaje, no hice esa cuenta, pero puedo asegurarles que hay muchísimos que exceden lo que expresamente nos atribuye la ley. Y como decía Karina, cuando me invitaron no sabía de qué hablar. Digo, ¿de qué puedo hablar? Voy a hablar algo trillado, competencia 1 y 2. ¿De qué puedo hablar tratando de aportar conflictos más que nada, no respuestas? Mi idea no es aportar soluciones, sino plantear algunas dudas que se generaron, sobre todo a partir de un grupo de causas que están dando vueltas. Al final de la charla las voy a mencionar. Causas de ejecuciones fiscales iniciadas contra Aguas Argentinas. Ya les va a tocar a Karina o a Juan una que está dando vuelta y yo se las puedo spoilear para decirles más o menos de qué se trata. Bien, entonces, como la charla me había dicho Vanessa, las cuestiones de competencia, dije vamos a tratar las cuestiones de competencia. Así lo llama el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al capítulo 2, cuestiones de competencia. Y el artículo 7 nos dice que las cuestiones de competencia pueden plantearse únicamente de dos formas. Por vía de declinatoria, que es ante un proceso plantearle al juez la excepción de incompetencia, y en los supuestos en que se trate de conflictos entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, por vía de inhibitoria. ¿Sí? Dos vías, declinatoria e inhibitoria. Las dos vías tienen algo en común. No pueden plantearse una vez que se consintió la competencia que se pretende cuestionar. Si consentí la competencia, precluyó la oportunidad para plantear este conflicto de competencia. Y otra cuestión más, que es que estas vías son alternativas y excluyentes. Si fui por la vía de la declinatoria, no puedo plantear una inhibitoria y viceversa. Yo tengo que confesar que cuando el ordenamiento da opciones, a mí no me termina de convencer, porque tampoco queda claro a veces por qué da opción. Más fácil dar una pauta certera. Marcela había hablado del dictamen de Fiscalía General. Hay autores que sostienen que esta doble vía estaba justificada por la extensión geográfica de nuestro país y que quizás por eso había que permitir la inhibitoria. Pero algunos autores critican esta cuestión de la doble vía. Habría que pensar entonces en qué supuestos los justiciales van por la declinatoria o la inhibitoria. Pero quedémonos con el artículo 7, las pautas básicas, dos vías alternativas excluyentes no se pueden plantear si se consintió la competencia. En nuestro fuero, ¿cómo se dieron los planteos de inhibitoria? Yo creo que lo más común son casos en donde el gobierno de la ciudad se presentó ante la justicia de la ciudad planteando una inhibitoria, diciéndole a un juez contencioso porteño, declarate competente para entender en una causa que está tramitando en otro fuero. Básicamente los planteos de inhibitoria que inicia el gobierno de la ciudad ante nuestro fuero se dan con causas de la justicia civil, es decir, alguien inicia un daños y perjuicios ante la justicia civil, demanda o codemanda al gobierno, y el gobierno, una vez que está noticiado de esa causa, viene a la ciudad y le pide al juez contencioso porteño, declárate competente. Quizás esto es una cuestión de estrategia procesal. En vez de plantearle la excepción al juez civil, lo plantea ante los jueces porteños. Como sabemos, como dijo Karina y todos saben, nuestra competencia es preponderantemente subjetiva. Si está demandado o es parte del gobierno de la ciudad, hay que admitir como regla la competencia de los tribunales locales. A su vez, fundada en la autonomía de la ciudad, el deber de las autoridades de asegurar la autonomía porteña y a su vez en que la competencia contenciosa administrativa es de orden público. Entonces, la mayoría de los casos, causas que se piden para que el juez porteño, el juez contencioso porteño, le diga al juez civil, envíame la causa. Esto ya, hoy por hoy, no hay ninguna duda, tanto mala praxis médica, daños en la vereda, son competencia de la ciudad, ya lo había dicho la Corte Suprema en su momento, y hoy por hoy, como decía Marcela, si se llegara a trabar un conflicto entre la justicia civil y la justicia contenciosa local, el que tiene que resolver es el Tribunal Superior de la ciudad.
Más complejos me parece que son los casos en donde las inhibitorias las planteaba el gobierno de la ciudad para que la justicia porteña se declarara competente en casos básicamente tributarios en trámite ante la justicia contencioso-administrativa federal. Hubo muchos casos en donde las empresas fueron a la justicia contencioso-administrativa federal planteando la inconstitucionalidad de las alícuotas diferenciales en ingresos brutos, planteando la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos en materia de transporte interjurisdiccional. Y acá se dio un caso que, por lo menos, es bueno tenerlo presente. Hubo un caso en donde se había planteado la inhibitoria, el juzgado contencioso de la ciudad rechazó la inhibitoria, apelaron ante la Cámara dijo que había que rechazar la inhibitoria y llegó al Tribunal Superior de Justicia. Un tema de alícuotas diferenciales, que según la jurisprudencia de la Corte, los temas de alícuotas diferenciales involucraban la cláusula comercial, era cuestión preponderantemente federal y según la Corte era competencia federal por la materia. Cuando lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia, año 2020, lo devolvió, dijo, hay que admitir la inhibitoria, decirle a la justicia federal que la causa es nuestra, y lo devolvió a primera instancia. ¿Qué había pasado? Ya había sentencia de contencioso administrativo federal. No solamente sentencia de primera instancia, sino que había sentencia de Cámara. ¿Sí? Entonces, hay algo que no está dicho clarísimamente en el Código. Por supuesto, todas estas cuestiones de inhibitoria están en el artículo 7 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es que las cuestiones de competencia presuponen procesos en trámite. Si hay un proceso que concluyó por el dictado de un acto jurisdiccional, por una sentencia, ya terminó la oportunidad de decidir la inhibitoria. Entonces, sinceramente, esa inhibitoria fue una hermosa sentencia que quedó colgada en un cuadro, pero no tuvo ninguna eficacia práctica porque ya había una sentencia de la Justicia Contencioso Administrativo Federal. Un caso similar se registra en la Corte que se llama Eger, vinculado específicamente con estas cuestiones. Hay algo que no dije. ¿Cuál era el sustento de las inhibitorias que se planteaban a la justicia de la ciudad? Y básicamente el Código Contencioso porteño no regula la inhibitoria. ¿Sí? Pero aunque no la regule, la justicia entendió que por esto que habíamos dicho, por el carácter de orden público, eso no impedía que los jueces locales la tramitaran. Y según una jurisprudencia de la Corte Suprema, si se llegara a plantear un conflicto de competencia en distintas circunscripciones judiciales, las normas que hay que aplicar para resolverlo son justamente las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 7, 8, 9 y siguientes. Entonces, lo que quizás le quería comentar bien puntual, las posibilidades son diversas. Puede ser que el juez acepte, el juez A, al cual le planteó la inhibitoria, le diga al juez requerido, mandame la causa, yo soy competente, y que el juez la acepte y se la envíe, sin ningún problema. Puede ser que el juez, al que le dicen remitime la causa porque yo soy competente, no la acepte, que en principio parecería ser lo que comentaba Marcela en el caso de la justicia comercial y la de consumo. Entonces que haya dos jueces que entiendan que, recíprocamente entiendan que son competentes para entender. Eso se llama conflicto positivo de competencia. Cuando hay dos jueces que entienden que deben conocer en la causa, algún superior tiene que dirimirlo. Ya dijo Marcela que si es un conflicto entre la justicia nacional y la justicia de la ciudad, lo resuelve el TCJ. Ahora, si es un conflicto entre la justicia federal y la justicia de la ciudad, el TCJ no es superior tribunal común de ambos y la única que lo puede resolver es la Corte. La Corte, cuando resuelve conflicto de competencia, tiene una particularidad reconocida desde hace tiempo. Si se traba un conflicto de competencia entre el juez A y el B, parecería ser que uno de esos dos tiene que ser competente. Bien, cuando interviene la Corte en un conflicto trabado entre A y B, que los dos, por ejemplo, dicen que son competentes, puede decir, ¿saben qué? Ninguno de los dos es competente. Competente es C. Pero eso lo puede hacer la Corte, según una creación jurisprudencial, atribuir la competencia a un tercer juez.
Entonces, ahora me gustaría comentarles qué es lo que está pasando con las causas de AISA, que les mencionaba, que a mi modo de ver me plantean cuestiones procesales que no veo muy claro cómo resolverlas. El gobierno de la ciudad inicia ante los tribunales porteños ejecuciones fiscales contra AISA, que puede ser lo que se llama el impuesto del subsuelo o lo que es la TERI, la tasa de estudio, revisión e inspección. Ejecución fiscal, por supuesto que los tribunales en principio son competentes, el actor es el gobierno de la ciudad. ¿Y qué hace AISA? Se presenta, una vez que está intimada de pago, y no pone excepción de incompetencia. AISA dice, como la excepción de incompetencia no está contemplada en el 451, el 451 regula las excepciones admisibles en el proceso de ejecución fiscal, te hago saber que planteé una inhibitoria ante la justicia federal. Hace saber entonces que planteó una inhibitoria, sin perjuicio de lo cual plantea excepciones sustanciales, ¿no? Plantea excepción de inhabilidad de título o lo que fuera. ¿Cuál es el fundamento de AISA para sostener la competencia federal? Es de doble orden. Ustedes saben que la competencia federal puede ser por la materia o por la persona. Por la persona, cuando un ente estatal es parte del juicio. AISA dice, el 90% de mi capital es estatal. Y por la materia, porque dice, acá lo que está en juego, para saber si tiene razón o no el gobierno en cobrarme este tributo, sea la TERI o sea el impuesto al subsuelo, vas a tener que examinar el régimen federal de la prestación del servicio de aguas. Entonces, eso es una cuestión federal. Primera aclaración. Es obvio que por más que una norma no contemple en forma expresa la excepción de incompetencia, la excepción de incompetencia siempre se puede plantear en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro fuero, sea un proceso de ejecución fiscal, y así lo tiene dicho la Corte, que se regulan en general las excepciones sustanciales, pero todas las excepciones que hacen a la regularidad del proceso, litispendencia, cosa juzgada, incompetencia, siempre pueden ser invocables. De hecho, nosotros tenemos millones de excepciones de incompetencia en procesos de ejecución fiscal. O sea que ese argumento es errado. Siempre la excepción de incompetencia se puede plantear en un proceso de ejecución fiscal, esté expresamente o no. Fuera otra acción sucesoria, fuera otra acción comercial, incompetencia federal por la materia o por la persona. Caso Fisco con Nicolini de la Corte Suprema. Ahora, cuando el juez hace saber, cuando AISA le hace saber al juez contencioso, hice una inhibitoria, planteé una inhibitoria ante la justicia federal, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez contencioso? Y ahí tienen todas las variables que a ustedes se les ocurran. Algún juez lo mandó al Ministerio Público, ¿sí? Hizo saber que planteó la inhibitoria y después de ahí lo mandó a la Corte Suprema. Con el dictamen del Ministerio Público lo mandó a la Corte Suprema. Yo creo que ante esa aclaración de que se planteó la inhibitoria, primero que hay que dar traslado al gobierno de la ciudad, como cualquier caso en donde se plantean excepciones. Hay que dar traslado al gobierno de la ciudad. Ahora, una vez que contestó el traslado al gobierno de la ciudad, a veces el gobierno de la ciudad defiende la competencia. Volvamos a lo que dijimos al principio. Declinatoria o inhibitoria son vías alternativas y excluyentes. Si él está planteando una inhibitoria, hay que ver qué se resuelve en esa inhibitoria. Yo no lo puedo tratar como una excepción de incompetencia, porque simultáneamente no puede haber una inhibitoria y una excepción de incompetencia. O es una o es la otra. Si me preguntan, yo creo que lo más prolijo, una vez que el gobierno contestó las excepciones, como les digo, queda afuera la excepción de incompetencia porque no la puede plantear si promovió una inhibitoria, sería pedirle al juez federal, bueno, dígame, juez federal, ¿qué pasó con esta inhibitoria? ¿La resolvió o no la resolvió? Porque dijimos que si el juez contencioso dicta sentencia, ya se acabó el conflicto de competencia. Porque una vez que hay sentencia, no puede haber una cuestión de competencia. Para mí, por una cuestión de, si se quiere, buena fe, lealtad, y sabiendo que está en pugna la competencia, lo más apropiado sería pedirle al juez
contencioso administrativo federal que diga, ¿qué pasó? ¿Lo resolví en sentido positivo o rechacé la inhibitoria? Pero imagínense que no lo resolvió. A veces cuando uno manda el oficio preguntando qué pasó, eso obliga a decir, uy, desempolvamos este caso a ver si lo sacamos y lo resolvemos. Pero si no lo resolvió, hay algo que es básico. Artículo 12 del Código Procesal Civil y Comercial. Las cuestiones de competencia no suspenden el curso del proceso. O sea que si el juez contencioso quiere resolverlo, formalmente lo puede hacer, el juez contencioso porteño. Que hayan hecho una inhibitoria no suspende el resultado de esa ejecución fiscal. Como les dije, son muchas las causas que tiene Aguas Argentinas y por lo menos al día de hoy hay 3 situaciones concretas. 1, les dije que hay un caso que está tramitando en instancia originaria de la Corte, ¿sí? El caso que entendió el juez que estaba la Ciudad de Buenos Aires y había materia federal, Ciudad de Buenos Aires más materia federal, eso es sinónimo de competencia originaria. Ahí hay un dictamen de la Procuración General en donde propone desestimar la competencia originaria. Entonces, un caso tramitando ante la competencia originaria. Hay supuestos de juzgados que aceptaron el pedido del juez contencioso administrativo federal y lo mandaron a federal. Y ahí me queda una duda que ahora voy a volver. Y hay supuestos, el último caso en donde los jueces contenciosos porteños rechazaron el pedido de inhibitoria. O sea que están dando vuelta 3 casos diferentes a la espera. Al día de hoy, 28 de febrero, la Corte no se expidió. Para terminar, a mí esto me genera dudas, es algo opinable, estamos en derecho. Alguno me podría decir que en el marco de una ejecución fiscal no puede haber competencia federal por la materia. ¿Por qué? Porque es una ejecución fiscal, porque es un proceso de conocimiento abreviado, porque como regla no se discute la causa de la obligación. Y porque, por supuesto, el título ejecutivo se libró de acuerdo a normas locales para reclamar un tributo local. Hay jurisprudencia que dice eso, pero también les puedo asegurar que hay precedentes que en el marco de ejecuciones fiscales, cuando lo medular del caso pasaba por resolver, por ejemplo, de acuerdo al régimen federal de energía, si estás exento o no, eso era materia preponderantemente federal. Hay casos del 2018 donde la Corte declaró la competencia federal en una ejecución fiscal del gobierno de la ciudad vinculada con el régimen federal de energía. Ahora, hay una pequeña cuestión. Desde que la Corte en 2019 reconoció que la ciudad es aforada, o sea que tiene el mismo estatus a los efectos de la competencia originaria que el resto de las provincias, en esos casos en donde está la ciudad y hay materia federal, se los debería quedar ella como competencia originaria. Lo que estoy viendo es que en los últimos 2 precedentes que tengo registrados, después Vanessa se los hago llegar en el material, no hice la tarea, no hice Power, soy medio malo para esas cosas, la Corte dijo, no, esto no es materia, la causa no reviste manifiesto contenido federal, porque también hay que examinar normas locales. Entonces se lo sacó de encima, por llamarlo de alguna forma. En el caso que tiene ahora para resolver la Corte, el de AISA, la Corte remitió al dictamen de Edenor y para mi gusto, medio genéricamente dijo, cuando se discute el cobro de un tributo fundado en una norma local, esto no es una materia exclusiva o preponderantemente federal, hay un planteo conjunto, y como ustedes saben, cuando hay un planteo conjunto, eso lo tiene que examinar primero la justicia local y recién ahí la justicia federal. Lo que no dijo, y esto también hay que buscarlo, a veces no es tan nítida, es qué pasa cuando hay una sociedad estatal. Hay casos en donde la Corte, no sé, Nación AFJP SA, podían ser sociedades anónimas y a pesar de esa estructura societaria entendía que estaba demandado el propio Estado Nacional. A los efectos de la competencia originaria en su momento, Karina me dice que no, pero yo te puedo asegurar, Karina, que tengo casos en donde la Corte lo dijo. Quizás no fue muy precisa y fue cambiando, y quizás
Nosotros a veces también lo vemos en los casos de AUSA o AUBASA, que podemos tener sociedades y según el juzgado se fijan cómo es la composición. Si el capital corresponde en un 99.9% al Estado, se considera que es el Estado mismo, por más que técnicamente sea una sociedad anónima, que por ende tenga personería. Conclusión, estos casos de AISA están complicando porque los jueces, ante hago saber que hice un planteo de inhibitoria, no tienen muy en claro, y la verdad que no es claro, qué es lo que tienen que hacer. Yo personalmente sugiero dar traslado, escuchar al gobierno y pedirle al juez federal que diga en qué estado está. Si la resolvió, bueno, ahí ya está. Tenemos una decisión que te dijo no sos competente y ahí el juzgado evaluará si acepta o no acepta la inhibitoria. Y si no la resolvió, y mucho tampoco se puede esperar. Como no suspende el mero pedido de inhibitoria, quizás tendría que resolver. La última cuestión que también puede dar un poquito de dudas es qué pasa cuando el juez A le dice al juez B, declarate incompetente, mandame la causa, y el juez B no acepta eso. Dice, no, yo sigo siendo competente. Si uno mira el código parece bastante explícito cuando dice que hay que enviar sin otra sustanciación al tribunal para que lo dirima. O sea, vos me dijiste, dámela, no te la doy, lo elevamos a la Corte en su caso o al Tribunal Superior. Pero en general, la Corte ha matizado esa exigencia legal diciéndole, devolvele la causa y hacele saber al otro cuáles fueron tus razones para mantenerlo, para que el otro pueda, en su caso, rever. Pero hay jurisprudencia en ese sentido y no es lo que dice, por lo menos, la letra clara del artículo 10. Son dudas, es materia opinable, pero eso les quería comentar, así que les agradezco por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Urresti. Un aplauso por su exposición y los temas tan peculiares que se han tratado y nos han dejado pensando, me parece, un poco a todos en algún punto. Ahora vamos a ir al cierre de esta charla con el último expositor, que es el doctor Juan Octavio Gauna. El tema que va a abordar es el amparo en materia urbanística, algunas cuestiones procesales. El doctor Gauna es fiscal de la Cámara del Foro Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Económico, abogado de la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho Administrativo en cursos de grado y de posgrado de varias universidades del país, profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires en la materia de responsabilidad del Estado, y ha efectuado varias publicaciones, no solo de artículos, sino también de libros, y en esta ocasión también le damos la bienvenida y le cedo la palabra en este momento. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, obviamente agradecer en primer término a las asociaciones y bueno, para mí es un gusto estar con Patricio, con Karina, con Marcela y con todos los que asisten por los canales respectivos para, bueno, un poco como decía Patricio, ¿no? De charlar de temas que nos ocupan y en alguna medida nos preocupan, creo, porque creo que, bueno, todos los colegas han hablado de cuestiones muy actuales, ya sea de una perspectiva general como Karina o más particular como Marcela y Patricio. Yo debo confesar, y acá un doble agradecimiento a Lisandro Fassman, que cuando él me habló de las cuestiones de competencia, bueno, yo le dije que sí, pero un poco le hice trampa, porque voy a hablar algunos minutos de algún tema de competencia, pero me voy a extender por ahí en temas más generales del amparo en materia urbanística. Por supuesto, haciendo foco en lo procesal y por cuestiones de tiempo, bueno, resumiendo y simplemente quiero dejar picando algunas reflexiones o inquietudes o, digamos, preocupaciones, no sé cómo
podremos resumirlas al final de la charla. Cuando pensé cómo arrancar y delimitar el objeto de la charla, bueno, se me vino a la mente que estamos próximos a la Semana Santa. Estamos en la Cuaresma y quienes profesamos la fe católica, bueno, nos acordamos en algún momento, previo a las Pascuas, del Vía Crucis, ¿no? De la pasión y muerte de Jesús. Y para mí el amparo en materia urbanística un poco tiene esa reminiscencia. No voy a hablar de 14 estaciones como en el Vía Crucis, me voy a limitar por razones de tiempo a 3 o 4 paradas, digamos, pero por supuesto con sumo respeto y sin banalizar, yo profeso la fe católica, el Vía Crucis, que por supuesto nos recuerda la pasión y muerte de Jesús. Entonces, como una primera estación inicial que me ofrece o que me ocupa o que me genera alguna vez inquietud y que cada vez con más frecuencia veo, digamos, tensiones o distintas aproximaciones de los operadores jurídicos, ya desde el principio, en el umbral del proceso, aparecen desafíos con estos amparos en materia urbanística a la hora de examinar la pretensión, los derechos en los cuales ella se funda, la legitimación procesal de quienes impulsan esos juicios y el tipo de proceso para canalizarlos. ¿Por qué? Porque bajo el paraguas de esa etiqueta amparo en materia urbanística estamos viendo un cúmulo de pretensiones que son disímiles entre sí. Desde, no sé, la obra que pretende hacer el gobierno de la ciudad para ampliar los baños públicos en el Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta digamos, la pretensión que es clásica, digamos, que intenta frenar una obra porque, no sé, no se encontraría acorde a lo que es la zonificación de esa manzana. Es decir, cuestiones que hablan de daños al bien colectivo ambiente, pero también daños a situaciones jurídicas individuales que por ahí por rebote se ven afectadas, es decir, se afecta al bien colectivo ambiente y eso por rebote deriva en una afectación a un derecho subjetivo, no sé, propiedad, salud. Imaginemos el típico caso de la torre que se pretende construir al lado de una casa y ella puede generar, no sé, un cono de sombras o dificultar la aireación y bueno, un sinnúmero de pretensiones que estamos viendo en el fuero contencioso. Entonces, primer desafío, entender bien cuál es la pretensión, si ella involucra intereses colectivos o no. Por supuesto que ellos pueden coexistir, digamos, una afectación al bien colectivo ambiente con afectaciones de carácter individual o a un grupo de personas, digamos, un grupo de vecinos, por ejemplo. Esto me va a permitir ver la legitimación, que por supuesto es amplia desde el punto de vista de la Constitución local, la nacional y la Ley General del Ambiente también. Y en cuanto al tipo de proceso, bueno, ahí sí puedo mencionar brevemente que se han presentado algunas cuestiones vinculadas a la competencia del fuero contencioso cuando, por ejemplo, se intenta lograr la inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, que modifica el Código de Planeamiento Urbano. Allí a veces se han encontrado los operadores jurídicos en la disyuntiva de ver si esto tiene que tramitar por amparo en el fuero contencioso o, por ejemplo, a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en forma originaria ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué ocurre? Bueno, la clave para mí, para definir la competencia del tribunal en estos casos, pasa por ver si se está objetando pura y exclusivamente una norma de alcance general y se está tratando de obtener la defensa de la pura legalidad, es decir, un control abstracto de constitucionalidad. De esto se trata la acción declarativa que regula el 113, inciso segundo de la Constitución.
Por el contrario, en la mayoría de los casos que se inician en el fuero nuestro, en primera instancia, como amparo en materia urbanística, o bien como otro tipo de proceso, digamos, no tan limitado, ¿no? Las pretensiones no se limitan a esa cuestión de intentar declarar, que un juez declare la inconstitucionalidad de una ley o de una norma de alcance general, sino que se declare la nulidad también, por ejemplo, de una resolución administrativa que otorgó un permiso de obra o que interpretó que esa obra era factible desde el punto de vista ambiental, o, no sé, a lo que se añade en la mayoría de los casos medidas cautelares que pretenden obtener el cese de esas conductas que se consideran lesivas para el entorno urbano. Acá se articula lo urbanístico con lo ambiental, porque como dice una autora francesa, digamos, el urbanismo hoy en día se tiene que ambientalizar, es decir, tiene que estar regido por las normas ambientales, y el ambiente, bueno, se ha urbanizado, ¿no? Y nuestra ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de ello. Entonces, la mayoría de estos amparos, digamos, cuando se presenta la disyuntiva, a veces propuesta por el gobierno de la ciudad, de que se está pretendiendo el control de la pura legalidad de distintas normas jurídicas y que debería ir por la competencia, la pretensión por la competencia del TCJ, originaria exclusiva, en general esto no es correcto porque se adunan a esta pretensión de por ahí voltear una norma de alcance general distintas cuestiones vinculadas a sentencias de condena, ¿m? Es decir, pretendiendo la nulidad de un acto administrativo y, por supuesto, con medidas cautelares que en la ADI no proceden. La clave entonces para mí, y resumiendo, está en ver la pretensión y ver si se pretende pura y exclusivamente que se expulse del ordenamiento jurídico una norma de alcance general, entendida como esa norma susceptible de ser traducida en regla de conducta, es decir, susceptible de una repetición indeterminada y abarcativa de una situación, digamos, o dirigida a un conjunto indeterminado de destinatarios, ¿no? Es decir, va a haber norma de alcance general cuando, frente a una situación de hecho A, siempre y en cada uno de esos casos se aplique la norma general B. Entonces, hablando de competencia, entonces siempre, o muchos casos, se ha aparecido este debate y bueno, creo yo que estos pueden ser algunas herramientas para poder encuadrarlo jurídicamente. Como dije al principio, la legitimación en estos casos es muy amplia. El artículo 14 de nuestra Constitución habla de que cualquier habitante, ¿no?, puede impulsar la acción de amparo para proteger el ambiente. Y acá la disyuntiva pasa por ver y estudiar, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia acerca de lo que ha sido su interpretación de casos como los que estoy describiendo. Y allí el tribunal siempre ha insistido que además de, digamos, que no basta con que un actor sea un afectado o una asociación o un defensor del pueblo, no basta con que ese actor invoque una transgresión al ordenamiento jurídico, realizado, digamos, concretada por un permiso de obra, por ejemplo, o por una norma de alcance general, sino que a eso le tiene que anudar una cuestión ambiental. Es decir, no va a haber legitimación si solo estoy cuestionando para el Tribunal Superior, en varios casos que voy a aportar, como dijo Patricio, digamos, por razones de tiempo, prefiero no detenerme en casos concretos, sino hacer un pantallazo, pero los casos sí los voy a aportar al link que me digan los organizadores. Digamos, el Tribunal Superior de Justicia está insistiendo mucho en que a la pretensión esta de, digamos, descalificar una norma que por ahí, según criterio del actor, transgrede el ordenamiento jurídico y se trata de, digamos, una norma, por ejemplo, relativa al Código de Planeamiento Urbano, tengo que sumarle que esto genera efectivamente, de manera cierta o futura, pero digamos inminente, una afectación a algún
algún tipo de afectación ambiental, alguno de sus componentes. Entonces, ahí aparece el desafío de ver si hay un caso, causa, controversia judicial. Estos son los primeros interrogantes que siempre aparecen en este tipo de causas, es decir, examen de la pretensión, ver qué derechos se están invocando. Esto me va a permitir ver si la persona que impulsa el proceso tiene o no legitimación procesal, y finalmente ver si esta pretensión es posible ser canalizada en el proceso que eligió esa parte. Muchas veces va a suceder que incluso se inicia uno de estos amparos urbanísticos por un sujeto que solo habla de su situación, y el juez determina que esta situación en realidad debe ser encarada como un proceso colectivo, porque involucra al bien colectivo ambiente y como tal es indisponible, es indivisible, y todos, digamos, ya sabemos más o menos los recaudos de la Corte Suprema a partir del fallo Alavi para poder tramitar estos procesos colectivos. Entonces, allí aparece un primer tema que a mí me pareció interesante en estas cuestiones de empieza como amparo individual y los jueces lo reconducen como amparo colectivo, es que lo que sucedió alguna vez cuando el gobierno de la ciudad demandado apela a esta cuestión, es decir, este pase de individual a colectivo, y los jueces de primera instancia resuelven que esto es inapelable, porque esta decisión no está dentro de las enunciadas en la ley de amparo como decisiones apelables, ¿no? Bueno, allí en algunas oportunidades digamos, se ha recurrido en queja a la Cámara, y la Cámara ha estipulado, ha concluido que esta decisión puede encuadrarse como dentro del género reconducción, y la reconducción de la acción sí es apelable por la propia ley de amparo. Ahí voy a dar un fallo específico sobre esta cuestión. Es decir, de individual a colectivo, decisión apelable según algunas salas de la Cámara. Otra cuestión que en el tránsito del proceso se da a continuación es cómo integramos la litis, si definimos que esta es una causa colectiva. Bueno, no me voy a extender sobre esto, ya se ha hablado mucho a lo largo de los años, pero también vemos que a partir de decisiones de jueces de primera instancia, por supuesto totalmente fundadas y razonables, que dicen, bueno, yo voy a admitir, una vez que doy a publicidad el proceso, que lo difundo, yo voy a admitir aquellas presentaciones que me aporten algo distinto a lo que ya me están diciendo los actores que ya están en el proceso. Esto también ha generado alguna controversia, porque esas potenciales partes que son excluidas porque según el juez de primera instancia no poseen, digamos, su presentación no posee ese diferencial, ese plus para poder ser sumado al frente actor, en este caso, bueno, también se ha sostenido en algún momento que si uno ve la letra de la ley de amparo, actual artículo 21, no sería una decisión apelable. Sin embargo, en algún caso sí se ha admitido esta apelación, ya sea por vía de queja o porque los jueces la han concedido directamente, y ahí, bueno, habrá que ver entonces si la Cámara, bueno, apoya esa decisión. Creo que Karina hace poco emitió un dictamen, digamos, que habla con mucha claridad acerca de, bueno, cierta deferencia que tiene el juez como director del proceso, una causa Colombres, para determinar qué es el diferencial, cuál es ese plus que le otorga a él ese escrito, digamos, donde se pretende una parte sumar al frente actor y que no. Pero bueno, muchas veces ha sucedido que, digamos, eso se ha revertido en segunda instancia, o potencialmente al entender la Cámara que es una decisión apelable. Bueno, esto claramente puede ser revisado si es que se detecta, bueno, que la representación adecuada de ese colectivo actor puede ser o puede verse beneficiada
con la participación de este sujeto, digamos. Y luego acá, bueno, el tema de la representación adecuada, tengamos presente que puede no mantenerse a lo largo de un proceso. De hecho, en la causa, que no es urbanística, ¿no? Pero lo doy como ejemplo, en la causa, y porque es una causa más o menos conocida, en la causa donde se evalúa la actividad de Uber, eh, una vez que se dicta la sentencia de primera instancia sobre el fondo de la cuestión, una de las partes integrantes de uno de los frentes, que representaba la asociación de consumidores, abandona el proceso. Entonces, aún con sentencia definitiva, con sentencia de fondo de primera instancia, que había sido apelada por esa parte, bueno, se está evaluando en este momento el tema de la representación adecuada, es decir, si hay que continuar o no esa pretensión. En un momento se dio traslado al Ministerio Público Fiscal, digamos en Cámara, porque el expediente ya estaba en Cámara, y bueno, nosotros emitimos, el equipo A emitió un dictamen, concluyendo que bueno, el Ministerio Público Fiscal ya no correspondía que asumiera esa representación, porque ya sus integrantes habíamos dictaminado sobre el tema, habíamos tomado posición sobre el fondo de la cuestión, con lo cual ya no correspondía intervenir en defensa, digamos, de un colectivo, digamos, como en este caso la asociación de consumidores, pero esto no excluía la necesidad de dar un traslado o dar un plazo razonable para quien tuviera interés y demostrara idoneidad, bueno, pudiera proseguir ese juicio. Pero bueno, este no era un caso urbanístico, pero me parece interesante tenerlo presente. Entonces, bueno, acá hay dos ejemplos de controversias. Esto de, bueno, ¿por qué vía puede tramitar este tipo de cuestiones? Amparo individual o colectivo, ver si esto es apelable o no, cuando se modifica, o estas decisiones de los jueces de grado que al armar los frentes excluyen por ahí a determinada persona que quiere participar. Paso a una segunda estación, que es la etapa cautelar. A esta estación, por ser tan vasta, digamos, tan amplia, la puedo dividir en dos subtemas, es decir, antes del dictado de la medida cautelar y después del dictado de la medida cautelar. Acá ciertamente aparecen complejidades y tensiones en, en estos juicios donde se pretende, en estos esquemas clásicos, digamos, que se declare la nulidad de un permiso de obra, que se suspenda una obra, ya sea una obra pública, una obra privada, digamos, un proyecto, no sé, para construir un parque público también, digamos, cae dentro de estos cánones, de estos parámetros. ¿Y qué pasa en estos juicios? Muchas veces, y voy a los casos clásicos de amparo urbanístico donde se pretende frenar una obra en construcción, cuando se inicia el proceso con el escrito de demanda, por supuesto que falta documentación esencial para poder abordar la petición cautelar. Si bien, digamos, siempre estamos hablando de verosimilitud del derecho, es decir, un juicio provisional, ¿no?, acerca de lo que están planteando como cuestión para, digamos, asegurar los efectos prácticos de una eventual sentencia definitiva estimatoria. Bueno, lo cierto es que muchas veces falta la documentación y estas cuestiones muchas veces involucran también el interés general o de sujetos distintos a los que están involucrados inicialmente en ese proceso. Entonces acá, bueno, la reglamentación de la ley de amparo prevé para este tipo de casos, creo yo, con criterio, un traslado previo al gobierno de la ciudad. Por supuesto, también se corre traslado al Ministerio Público Fiscal. Y cuando estamos en esta etapa, aparecen algunas preguntas para ver cómo decidimos esta pretensión cautelar. Es decir, pedimos la documentación, o digamos los jueces, ¿no? Perdón, piden la documentación y mientras tanto dictan una precautelar,
ya citan a los que ellos ven que son o que van a ser partes afectadas por esta decisión cautelar. Hay jueces, por ejemplo, que en su primer auto ya ven con claridad que se va a afectar a determinado sujeto, a una empresa constructora, y ya intiman al actor para que integre la litis con ese sujeto. Entonces, cómo integrar la litis es muy importante y esto ya tiene algunas implicancias en la etapa cautelar. Hay que ver la urgencia y ahí, en todo caso, definir si voy por la precautelar, si el juez va por una precautelar, para dentro de, digamos, un plazo razonable, la documentación que falta sea aportada por la administración, ¿m? O por ahí citar una audiencia, o digamos, disponer una inspección ocular como medida para mejor proveer. Son distintas cuestiones o variantes que van a permitir al magistrado obtener información para poder, ahí sí, con más, más sustancia, emitir una decisión acerca de la pretensión cautelar. Entonces, en el contencioso en primera instancia no podemos extraer una regla, ¿sí? Porque los procesos, depende del criterio del juez, van a, por ejemplo, ser difundidos al dictarse la precautelar, aún antes, como les dije hace un rato, o con la cautelar después. Pero acá cobra mucha relevancia determinar si hay un interés colectivo y si el juez ya advierte que va a haber sujetos potencialmente afectados por eso que se dicte. Y como ejemplo digamos, de estos problemas o estas tensiones, en esta causa Colombres que mencioné hace un rato, donde es una causa que se pretende frenar una obra autorizada para la construcción de vivienda multifamiliar en el barrio de Belgrano, donde había una casa, es decir, una vivienda unifamiliar. Bueno, se considera que ese permiso es nulo porque transgrede las normas de ordenación, de planeamiento. No se dio difusión al caso y se rechazó la cautelar en primera instancia. La parte actora apeló, fue a la Cámara. La Cámara hizo lugar a la medida cautelar. Por supuesto que solo el demandado era el gobierno de la ciudad, porque era el emisor de ese acto administrativo que había otorgado el permiso para construir. Y entonces, claro, por supuesto que la cautelar la va a tener que cumplir el gobierno de la ciudad de la manera que estime que corresponde. ¿Y qué sucede? Claro, se para la obra y se presenta ante la Cámara la empresa constructora, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad, es decir, discutiendo esa medida cautelar dictada en Cámara, y al mismo tiempo, obviamente, pidiendo ser parte de ese proceso. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? Porque se le presentó a alguien que no era parte, ¿no? Dijo que la cuestión relativa a si puede ser parte o no en ese litigio, como integrante del frente demandado, como tercero, no importa ahora eso, va a tener que ser decidida en primera instancia. Y en el interín va a quedar suspendido el trámite del RE. Mientras tanto, la obra está parada. ¿Qué pasa en primera instancia? En primera instancia se abrió el expediente a la difusión y ya se están presentando distintos sujetos que quieren integrar, en este caso, el frente actor. Y entonces el juicio está embarcado en todo ese trámite, evaluando si los que se presentan aportan ese plus que mencioné hace un rato o no, y se están decidiendo, por supuesto que quienes son excluidos de ese frente están apelando, o sea, se abre un frente de conflicto que no va a ser resuelto de manera rápida, y entonces, bueno, ahí está la cuestión de la correcta o la preocupación de una correcta integración de los frentes y desde qué momento en el proceso judicial, en este tipo de casos, conviene avanzar con esta cuestión y qué plazos otorgar
y cuándo otorgar, o digamos, encontrar el momento adecuado para la tutela cautelar. Hay juicios en esta materia que han durado más de 10 años, ¿sí? Con la cautelar, ¿sí? Aún con sentencia definitiva, que ella es apelada, y bueno, la obra queda parada porque la cautelar está vigente. Ya voy a hablar de las ejecuciones de estas sentencias, si el tiempo me da, pero bueno, este es un ejemplo, esta causa Colombres. Eh, Otro ejemplo distinto es la causa que mencioné del Jardín Botánico, donde ahí es interesante ver que el Ministerio Público Fiscal opinó una cosa en lo que es el marco cautelar, y el Ministerio Público Tutelar opinó otra, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal opinó que había elementos, digamos, para dictar la cautelar. Reitero, el objeto de este juicio es eh, poner freno a una obra de ampliación de los baños en el Jardín Botánico. Esta obra de ampliación tenía como justificativo la necesidad de adaptar esos baños y ampliarlos, adaptarlo porque hay muchos chicos con necesidades especiales que concurren allí en las visitas escolares, que no tienen o no tendrían debido acceso a esas instalaciones, y que aparte ya han quedado chicas porque son construcciones de hace ya décadas. Entonces ahí el Ministerio Público Tutelar pidió intervenir de oficio y con una visión distinta, en este sentido coincidente con la del gobierno de la ciudad, en el sentido de justificar esa obra, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Es una causa colectiva a la cual se dio difusión, y en ese mismo auto se da traslado al gobierno de la ciudad de la medida cautelar, de la pretensión cautelar, para que opine, ¿sí? Luego se dicta una medida precautelar más una medida para mejor proveer, ¿sí? Porque se consideró que faltaban los elementos para abordar la tutela cautelar, ¿sí? Caso distinto al que describí antes. Y distinto al que también voy a aportar, donde el juez de primera instancia, repito, en el primer auto, el juez Otegui, en el primer auto en el que se le presenta este tipo de pretensiones, dice, bueno, yo acá ya estoy advirtiendo que hay gente que debiera intervenir en este juicio como demandada, intimo a la actora a que integre la litis con este sujeto. Primer subtema, digamos, en el gran tema de las cautelares en estos amparos en materia urbanística. Decretada la cautelar, problemas o inquietudes acerca del alcance de las cautelares que, como sabemos, no causan estado y pueden ser modificadas, si las circunstancias así lo ameritan. ¿Qué está pasando? Muchas veces con cautelares decretadas, estas constructoras que se presentan en los juicios piden una morigeración del alcance de estas cautelares porque argumentan, o podría, de acuerdo a pretensión, determinarse que lo que está discutido no es toda la obra, sino, por ejemplo, que la obra no sobrepase determinada altura, si se trata de un edificio. O me acuerdo hace muchos años, el equipo fiscal A tuvo que intervenir en un juicio donde se pretendía frenar una obra licitada, digamos, pero encarada por el gobierno de la ciudad, donde se pretendían en colegiales, donde está el mercado de Pulgas y Plaza Mafalda, encarar una obra para construir un estacionamiento subterráneo donde hoy por hoy hay una plaza, ¿sí? Entonces, el proyecto había incluido, además del estacionamiento subterráneo, algunos locales comerciales en superficie, ¿no? Bueno, y esto era un distrito urbanización parque, con lo cual era discutible, ¿no?, que esto se pudiera efectuar. Allí, por ejemplo, cuando se decretó la cautelar y se suspendió la obra, nos encontramos ante la disyuntiva, ante un pedido de morigeración, ver si correspondía o no que la obra, o que el trámite licitatorio, porque ni siquiera estaba abierto, digamos, si eso
podía seguir hasta que, bueno, llegáramos al punto de conflicto que era, una vez construido el estacionamiento, ver si se podían construir los locales comerciales en superficie, ¿no? Bueno, lo dejo como un tema que por supuesto habrá distintas opiniones y conclusiones. Ese juicio no prosiguió porque la licitación fue dejada sin efecto. Pero bueno, recientemente sí se ha presentado el problema este de, bueno, en algún juicio que voy a aportar ahí como material, decretada la cautelar, en donde lo que pasó era muy claro, se decretó la cautelar, se paró por completo la obra, por supuesto que siempre se deja a salvo la posibilidad de realizar trabajos que permitan que la obra continúe de manera segura, es decir, que no haya ningún derrumbe, que si entra el agua se drene el agua, digamos. Esto no está discutido, ¿no? Cuestiones en materia de seguridad siempre se permiten a pesar de que la obra esté frenada. Pero muchas veces se ha planteado las constructoras decir, bueno, déjenme a mí seguir construyendo con la cautelar, pero digamos, yo paro hasta el momento, hasta el punto en que esto esté discutido. ¿Qué pasa? Esto a veces se introduce en la misma apelación de la cautelar. ¿Mm? Y acá hay distintos criterios. Hay un criterio por ahí más amplio que ha modulado la cautelar. ¿Mm? ¿Sí? Una vez que se resuelve esa apelación, por ahí esa cautelar es confirmada, pero modulada por la Cámara, en algún aspecto. Este es un criterio. Y otro criterio ha sido, un momento, esta cuestión de la modificación o no ha sido sometida a conocimiento del juez de primera instancia. ¿Mm? Con lo cual, debería ser tratada una vez resuelta la apelación por la Cámara, de vuelta la causa al juzgado y ahí abordada. El equipo fiscal A, en un caso no muy antiguo, se inclinó por esta última posición, pero fue seguida por la minoría de la Sala 2, un voto en disidencia de Fernando Juan Lima. La mayoría decidió ahí mismo modificar la cautelar que había sido dictada ante el juez de grado. Es un tema que me pareció interesante. La modificación de la cautelar va a ser muy difícil que pueda ser revisada por el TCJ, porque el TCJ no mira medidas cautelares, porque no hay sentencia definitiva y en el 99,9% de los casos dice que no es una sentencia equiparable a definitiva, porque el gravamen no es de imposible reparación ulterior. Entonces ahí tenemos, digamos, una medida cautelar adoptada en Cámara y que difícilmente vaya a ser revisada. Distinto sería el caso si esa modulación ya es adoptada por el juez de grado, ¿no? Ahí no va a haber tanta traba con la apelación. Pero bueno, es un tema que a mí, por lo menos en su momento, me dejó pensando, teniendo en cuenta, bueno, los intereses involucrados, la afectación que sin duda genera que haya una obra paralizada durante muchísimo tiempo en contextos de inestabilidad económica, y sobre todo cuando es posible discernir, digamos, si hay una parte que está en conflicto y otra no. Hay veces, y los propios desarrolladores o constructores lo explican, hay veces que estas modulaciones no corresponden porque en los proyectos, digamos, un proyecto distinto tiene que ser aprobado por la administración. Un juez no puede aprobar un plano distinto al que existía al inicio del juicio, ¿se entiende? El plano con las modulaciones tendría que ser aprobado por la administración. Entonces, también ahí se suma esta problemática. ¿Tengo tiempo de una estación más? Estamos en el final para el cierre, Listo. Ahí pero doy si se la puede relevancia. resumir, puede Bárbaro ser. bárbaro por mí porque lo segmenté a propósito. Eh, entonces, estos amparos en materia urbanística nos dan para pensar distintas cuestiones. Hay otras cuestiones relativas a la prueba, a la producción de la prueba,
a la carga de la prueba, a quién afronta los costos de la prueba, y por supuesto que el talón de Aquiles de estos procesos, y con esto ya cierro, es la ejecución de la sentencia, ¿no? ¿Cómo ejecutamos una sentencia, por ejemplo, que ordena demoler parte de un edificio o adecuarlo con una demolición parcial? Son cuestiones eminentemente técnicas. Se habla de combinación de tipologías, englobamiento de parcelas, completamientos de tejidos, compensaciones urbanísticas. Entonces, son cuestiones que evidentemente necesitan del apoyo de especialistas para que el juez pueda tomar las decisiones más adecuadas. Lo que sí tenemos que tener como punto de arribo, como mira, es, bueno, que el proceso judicial no sea una carrera de obstáculos para aquellos que tienen razón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gauna, el último de los expositores. Un aplauso para todos y cada uno de ustedes. La verdad que después circularé algunas preguntas que tengo yo por privado porque me pareció excelentísima la exposición de todos. Yo ahora le voy a dar la palabra al doctor Fassmann para que haga el cierre, pero no quiero olvidarme de cuestiones para los que están del otro lado del canal de YouTube. Certificados van a estar en 48 horas en el link que aparece en el chat del canal de YouTube. Esta charla va a estar subida al canal del Colegio de Magistrados y de Asociación de Magistrados. Por otra parte, después nosotros, por temas privados, vamos a ver la circulación del material que expusieron cada uno de ustedes y también va a estar subido al mismo link. Y bueno, doy por finalizada esta jornada, le doy la palabra, obviamente, al presidente del colegio y les agradezco eternamente por esta hermosa charla que hemos tenido en el día de hoy. A cada uno de ustedes, gracias. Lisandro, te doy la palabra, obviamente. Estás muteado, estás muteado. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo andan? Bueno, gracias Vanessa, gracias a todos. Me alegro, Karina, verte bien en un momento. Pensé que te perdíamos cuando te agarré el acceso de todos. Y cuando apareciste de vuelta dije, bien, bien. Eh, bueno, a ver, yo me anoté algunas cositas para hacer el cierre. Los escuché a todos, estaba sin pantalla porque no podía asegurar que no se cruzara alguien por aquí atrás. Bueno, estoy en mi oficina. Cuando les planteamos iniciar este año académico con el tema de el multifuero, eh, en parte es esta idea que vos por ahí captaste, Karina, de cómo fue la génesis del contencioso, que ya sabemos cuando el papá de Juani con Jorge armaron el código contencioso y se encontraron con la ley Cafiero, bueno, cómo hicieron ahí, cómo encontraron el vestigio de la competencia subjetiva, ¿no? Que ya con el inicio trastocó un poco el tema del contencioso clásico por la materia. Particularmente siendo uno de los fueros nobles provinciales en una municipalidad que dejaba de ser tal y que pugnaba por su autonomía. Bueno, y la idea fue un poco pensar a 24 años de eso, que en el camino se fue clarificando, porque esto que cuenta Marcela, que en el fuero es un poco más noble, ya arrancó por ahí por 2013, ¿no, Marce? En el 19. Eh, Todo esto que habíamos como dejado en el tintero, Karina, que incluso llegó a precedentes conocidos de la Corte, con el tema de las causas civiles, la responsabilidad, todo lo que Pato también mencionó. Me encantó porque ninguno me dio del todo bolilla cuando les planteamos el tema, pero ustedes mismos como resultado de lo que hablaron cada uno, digamos, dejaron bien claro que somos un multipuero, digamos. Porque basta con escucharlos las diferentes temáticas que de por sí ya tenían la competencia subjetiva, porque, digámoslo, sacando los conflictos de competencia, esto que contaba Pato a mí me hacía acordar nuestra historia, así como teníamos las inhibitorias, primero con los civilistas, porque nos peleábamos con los civilistas, pero porque al principio nos revoleaban todas las causas. Ahora los comercialistas se ve que quieren quedarse con consumo,
entonces no están respondiendo del mismo modo que los civilistas del 2000. Teníamos todas esas ejecuciones fiscales que estaban paralizadas del 98 al 2000 en el contravencional, que después, sí, producto de un par de convenios de transferencia, ahora al menos tiene algunos delitos penales que investigar. Y bueno, pensaba en todo eso y de modo así medio desordenado, cómo le terminamos poniendo cuestiones de competencia a partir, obviamente, de los temas que ustedes eligieron, eh, de cómo se disparan un montón de temas que vamos a ir pensando con Vanessa, de ir organizando charlas específicas, ni hablar, Juan, y que tu tema de urbanismo es un tema central, en el cual, claro, que se lo puede abordar de la competencia, aspectos procesales, del tema de los procesos colectivos, que también quizá los trajimos de alguna manera, pero que tienen un impacto concreto muy específico, que muchas veces hace que cada juez tampoco tenga mucha certeza de cómo transitar ese proceso. Y yo creo que esta perspectiva de verlo de las diferentes problemas que trae cada causa, en rigor, son temas de cada causa, pero son temas de que las herramientas procesales no terminan de estar tan claras, más allá incluso de que exista alguna normativa, porque nosotros trabajamos en el fuero contencioso muchas veces desde el propio inicio sin leyes concretas. Hubo que crearlas, hubo que interpretarlas, hubo que aplicarlas de manera analógica, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando existen reglamentaciones, esas reglamentaciones a veces tienden como a desvirtuar los derechos, porque claramente intentan poner corsets a las formas en que la jurisdicción, con diferentes perspectivas, con diferentes ideas, fueron concretando los derechos, ¿no? Entonces, en todo ese peregrinar, yo lo que veo es que estamos de vuelta en una etapa de conflictividad, por eso es que los jueces les mandan, entiendo, más allá de la practicidad, Pato, con la modificación de la 1903, no entender al principio si los jueces tenían que mandar o no, cuál era la idea de este nuevo rol que se le quiso dar a la Fiscalía, teniendo en cuenta algo que dijo también Karina, voy muy desordenado y rápido para ir terminando, de que de las tres ramas del Ministerio Público, la fiscal era la que hasta hace 2 años venía como más, digamos, menos afectada en su función clásica del contencioso. Las otras dos ramas, quizá por quienes la llevaron adelante o por un tema de política, tanto la asesoría como la defensa, siempre desde que inició el fuero, estuvieron muy activos, ¿no?, en esa función. Desde esa perspectiva se veía que la Fiscalía, teniendo la misma ley de base, no estaba tan activa ni en iniciar causas, ni en cuando los jueces les repetían causas por algún aspecto vinculado al interés general, porque convengamos que ustedes tienen lo clásico, es decir, los análisis de constitucionalidad, la competencia y la habilitación, pero bajo el concepto indeterminado del interés general, también tienen mucho para decir en las causas. Tal es así que yo, conociéndolo, tanto Karina, Juan y como Pato, Marce tuvo un arranque más reciente y particularmente en una unidad que tiene demasiadas cosas todas juntas. Ustedes, cuando les gustan los casos, son los primeros en que dictaminan, por más que no sea algo clásico ni de constitucionalidad ni de habilitación. También quizá llegó un momento en que esa dosificación de cantidad de trabajo desmesurada les permita volver un poquito a esa impronta. Pero entonces, dos o tres cosas. La idea del multifuero, porque la idea de competencia, todos convenimos que en definitiva es dividir el trabajo judicial, no hay otra cosa. Después hay un montón de temas que abordó Pato y también Juani, que son extrajurídicos, que tienen que ver con las estrategias procesales, con dónde conviene, si me está yendo mal, ir a tocar la puerta de algún fuero que creo que la jurisprudencia me va a convencer, o en términos de dilatar algunas cuestiones o intervenir a los fines de embarrar un poquito la cancha, ¿no? Pero en eso no me meto porque es extra jurídico. La idea entonces de la división de trabajo, los multifueros por lo general en las provincias están dados en jurisdicciones con población pequeña y con conflictos pequeños. La idea es esa, porque se supone que la división funcional de la competencia o del trabajo apunta a la especialización, a la versatilidad y a la experiencia en un contenido, ¿no?
Esto que en definitiva nunca logramos tener del todo en el contencioso, pero que hace que no nos aburramos, porque a cada rato viene algún tema que nos saca un poco de la modorra. Entonces, ¿cómo vincular el multifuero, la competencia subjetiva? Y fundamentalmente yo creo que hay un quiebre con el tema del consumo, y que claramente les debe dar mucho litigio, muchos dictámenes, y les va a seguir dando hasta que se clarifique un poco, porque la relación de consumo en sí misma es una relación que no es prístina y clara en un solo tema. Es decir, hay temas de consumo vinculadas a transacciones comerciales, vinculadas a, creo que incluso ahí en el foro, Marcela, corregime, algunos casos dando vuelta que no queda clara la competencia, porque son por ahí accidentes civiles, donde si bien hay Sí, alguna temas de cuestión, escrituración, un temas de montón. escrituración, por eso de todo un poco, con lo cual digamos, al multifuero que teníamos, el consumo en sí mismo le da un color extra. Pero en definitiva, para ir terminando, la idea siempre está ahí subyacente de la autonomía, no hay duda. Quizá de un modo naif, si en algún momento se puede terminar de completar la autonomía desde el punto de vista de lo que es la judicialización de los temas, por ahí tendríamos más claridad, porque tendríamos como los fueros correspondientes, y ahí sí, Karina, cada uno volvería más, cada zapatero a su zapato, y deberíamos en principio bajar la disminución de los juicios, pero sin embargo, como contaba con el tema del urbanismo, Juan, y con políticas judiciales específicas, nosotros tenemos un alto índice de litigiosidad, lo que hace es que todo esto que sea de otra provincia, que algunos nos están siguiendo a través del canal de la FAM, eh, les parece como medio un chino, medio extraño, ¿no? Tantos temas, todos juntos en un único fuero, en una provincia que no tiene la autonomía plena. Pero bueno, quizás eso es lo que nos caracteriza. Eh, Nada, agradecerles de vuelta. Acá a mí me gustó mucho escucharlos. Se nota el recorrido de cada uno y es súper lindo verlo, la claridad con la que expone cada uno, la pasión con la que siguen abordando sus temas. Así que no más que agradecerles. Bueno, un aplauso para todos, Lisandro Gracias. también. Una gran Muchas gracias. exposición de todos. Es un placer y un honor poder compartir estos espacios con ustedes. Y bueno, y nos vemos en las próximas charlas que vamos a proyectar. Todos están invitados y un verdadero honor tenerlos acá, no solamente en nuestro fuero, sino en esta charla. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.